Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Arthur, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Amigos, pues ahora traemos varios temas en la chistera. Obviamente nos han estado preguntando, Arthur, a lo largo de la semana, pues qué onda con los aranceles, si impactan, si no impactan. Y bueno, pues creo que ya tenemos una semana de información. Tuvimos datos de PCE, bolsa, en fin, Banxico habló este jueves. ¿Por dónde quieres arrancar, Arthur? ¿Por los aranceles, que es el tema más de moda, o ese lo dejamos al final? ¿Cómo ves? Pues yo creo que por ese, Charlie, que es el tema crucial, el que está en boca de todos en todo el mundo, Charlie, porque ya no es una cuestión nada más de Norteamérica, que hay que recordarle a los amigos que por ahí empezó el asunto, ¿verdad? Y decíamos, México va a salir perjudicado. No, ya se habla de que el impacto, y se entiende, así sería, que el impacto sería global, Charlie. Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, etcétera. Y claro, las que están más perjudicadas, al menos en estos días que han pasado, este par de días que ha pasado desde un nuevo anuncio de Donald Trump de aplicar del 25% de los aranceles a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos, pues las entidades más dañadas han sido claramente las armadoras, Charlie. Ya lo habíamos dicho desde noviembre del año pasado, habíamos hecho un recuento de lo que hasta aquella fecha había ocurrido con los precios de las acciones de algunas de las armadoras más importantes. He hecho de nueva cuenta un recuento y veo que, por ejemplo, Stellantis entre ayer y hoy ha perdido un 5% hasta lo que llevamos antes del cierre de mercado y se cotiza ahora alrededor de $11.30. La pérdida de Stellantis es ya del 61% desde $29.18 que tocó en marzo del año pasado, hace un año, poco más de un año. General Motors perdió 7.4% ayer en una sola jornada, cae otro 2% a 46.40 para acumular 24% de baja desde el 60.20 que tocó en noviembre, apenas en noviembre. General Motors estaba como que un poco más sólida, un poco más resistente a estas vicisitudes y finalmente ha entrado también en este carril descendente que parece no tener fondo. Charlie, Ford también fue dañada con un 4% ayer. Hoy cae un poco más del 2,5% a 9.65. La caída de Ford ya es del 33% desde el 14.48 que tocó en julio. Nissan hoy oscila casi sin cambios, casi sin variaciones, luego de la baja, eso sí, de 5% de ayer a 395.60 yenes. En este caso, Nissan cotiza en la bolsa de Tokio, no hay referencia de cotización de ADRs o de papeles similares en Wall Street. La pérdida de Nissan es de 38% desde los 641 yenes que tenía hace un año. Y Toyota, sí, cotización en dólares en Wall Street, cayó ayer casi 3%, hoy otro 3.3% a $178, con lo que acumula ya una baja de 30% desde marzo del año pasado. Recordemos que marzo fue el pico de los mercados el año pasado, antes de que empezara este vaivén, que en su tiempo lo advertimos, Charlie. Cuidado porque los mercados han sido ya sobreexplotados, han subido muchísimo y puede venirse una ola bajista que se combinó luego con el triunfo de Trump, con la amenaza o la imposición de aranceles, y en esa mezcla de factores negativos estamos todavía. En sentido contrario a lo que evolucionaron estas armadoras, Charlie, amigos, Tesla, Toyota ya lo dije, Tesla
ha rebotado a $286 desde su piso de 222. Ayer subía en forma maquinal. Y bueno, a falta de esperar, Tesla podría ser uno de los beneficiarios porque toda la producción de automóviles que vende en Estados Unidos los produce, los fabrica en California. Las plantas que tiene en Europa y en Asia son claramente para el mercado europeo y para el mercado asiático. Pero la verdad es que Tesla ya caía hoy también otro 3% hacia $263. No creo que se escape de esta vorágine descendente, Charlie. Y Rivian, otro productor de automóviles eléctricos, ya nos habíamos referido a esta firma por la caída estrepitosa desde que salió a bolsa. Subió ayer 7.6% a $13, un 23% de rebote desde su precio mínimo de principios de marzo, pero vuelve hoy a la realidad al perder hoy casi 6% y acumular 8% de caída en el año y más de 90% desde su colocación en 2021. Ese es el panorama triste, lamentable con las armadoras de autos que han dicho, oye, no vamos a perder nuestras inversiones que hemos hecho a lo largo de décadas para darle gusto a un señor que va a estar nada más 4 años. Así que es muy, muy difícil. También lo habíamos comentado allá en una de las sesiones de noviembre, chat de amigos. Es muy difícil que las armadoras le hagan caso a Trump y digan, sí, vamos a cerrar México, vamos a cerrar Brasil, vamos a cerrar en otros países y vamos a trasladar la producción a Estados Unidos, entendiendo que hacer una planta o agrandar sus plantas de Estados Unidos les llevaría más de esos 4 años que va a estar Trump en el poder, Charlie. Es un sentido por donde quiera que se le vea. Sin embargo, bueno, Trump parece estar convencido de su política. No sé quién lo asesore, no sé quién lo lleve a estos casos extremos. El caso es que sus propios compatriotas están pagando las consecuencias y van a sufrir más porque la inflación no ceja, Charlie. Ya lo habías advertido aquí, Arthur, aunque Trump lance estos aranceles para, en teoría, pues, dañar a otros países, se estaba dando un balazo en el pie, Arthur. Así lo establecimos aquí hace ya, pues, algunas semanas, meses. Estados Unidos es el mercado más grande o el segundo mercado más grande de autos. No hay forma de nutrir tantos autos de forma local. Entonces, pues ya lo decíamos, ¿no? Las grandes armadoras, muchas tienen sus plantas pues en México. Entonces se consolidó lo que bien dijiste hace ya tiempo, un balazo en el pie, y ahora lo están pagando, y lo están pagando caro. Fue una tunda la que han recibido estas armadoras de autos, Arthur. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro, yo he visto que amigos varonautas, Arthur, que las proyecciones de los economistas ahora ya están basándose o toman como ancla los aranceles, ¿no? Entre más aranceles, recortan más el pronóstico de crecimiento tanto de México como de Estados Unidos. Creo que eso es algo en común en todos los analistas, pero bueno, tenemos ahí más impactos que vamos a comentar aparte de de las armadoras auto. Arthur, no sé si podemos conectarlo con la inflación que los datos de PCE, creo que hoy salieron algunos más. Entonces, ¿cómo ligaríamos esto con lo que recién comentaste? Pues una lectura que no le gustó a los mercados, Charlie, fue la de la medida de inflación que prefiere seguir la Reserva Federal para sus estimaciones, pronósticos y para basar sus decisiones. Los datos que salieron hoy pues han dado un duro golpe a Wall Street. El Nasdaq pierde ya casi 3% en una de sus caídas más severas, más drásticas de los últimos años. El Nasdaq recae a 17.300 unidades, el mínimo que estábamos comentando hace 2 semanas. De ahí se había recuperado un poco y ha vuelto a ese nivel. El Dow Jones y el Standard & Poor's se muestran un poco menos vulnerables, pese a la caída drástica, y hoy, aunque pierden, no llegan todavía al nivel aquel al que habían bajado hace 2 semanas. La inflación PCE
subió a 2.5% anual en febrero y 0.3% directo en el de los 28 días, en línea con lo esperado. El dato que no gustó fue el de la inflación PCE subyacente, de 2.8% anual, superior al 2.7%, por pequeño margen, pero superior al fin, al 2.7% que esperaba el mercado y al 2.6% de enero. La lectura mensual por los 29 días del mes también fue superior a lo que se esperaba, de 0.4 versus el 0.3%. Y fíjate que con ese dato, 15 amigos, antes inclusive de este dato, los diferentes presidentes regionales de la Reserva Federal, sin mencionarlo de manera directa, habían ya contradecido, lo siguen haciendo hoy en sus diferentes declaraciones, al Chair Powell al decir que la inflación puede ser no transitoria, puede verse afectada por la política irracional de los aranceles. Entonces, esas declaraciones junto con esta lectura de la inflación PCE, estas declaraciones en sentido contrario a lo que había declarado el Chair Powell la semana pasada. Citamos esta dichosa palabra, transitoria. Correcto. Dando al traste a Wall Street, Charlie. Y pasó por eso mismo inadvertida la segunda revisión del PIB de 2.4 superior al previo de 2.3 que proporcionó el gobierno para el cierre de 2024. O sea, esta lectura positiva ni siquiera fue tomada en cuenta por los inversionistas y por los analistas. El panorama se ensombrece y ahora pues se teme que las dos siguientes reuniones de la Reserva Federal, las dos que quedan antes de la mitad del año, mantenga igual las tasas de interés e inclusive si la inflación, como dicen analistas, como pronostican inversionistas y los propios miembros de la Fed, tanto estos presidentes regionales a los que aludo como el gobernador o uno de los gobernadores, pues podríamos estar en el caso de apretar, no de relajar, de apretar más las condiciones monetarias. Un verdadero galimatías en Estados Unidos, Charlie. Sí, situación que para nada le va a gustar al presidente del país vecino, amigos Arthur, porque él es un férreo partidario de tener tasas prácticamente en cero. Pues entendiendo que él viene de un perfil más empresarial, pues el perfil que más usa el crédito comercial, amigos, entonces ya lo hemos dicho aquí varias veces. Con tasas de referencia al 5, no hay forma de tener crédito menos de un 8 o 10% en Estados Unidos. En México estaremos hablando de un 20%, aunque el Banjico, que es uno de los temas que también vamos a comentar, pues sí se animó y dio el recortón, y no de 25, de 50 puntos. Eso pues para sorpresa de nadie, yo creo, Arthur, ya estábamos, el mercado yo creo que ya lo había descontado. Ahora sí ya tenemos pues diferencia contra la política que ha seguido el Chair Powell, que como dices, en una de esas hasta nos anda endureciendo las tasas por el otro lado. ¿Cómo crees que se confabule esta baja de Banjico con el panorama que teníamos antes, Arthur? Bueno, por un lado, pues es importante, es benéfica esta baja, sin ser suficiente, hay que decir. Las tasas, y lo vamos a comentar enseguida, debieran estar abajo. Ya lo hemos comentado, criticado y reiterado en distintas ocasiones. Por otro lado, al disminuir el premio a los inversionistas, pues se presiona un tanto más el tipo de cambio. Por eso vemos el rebote del dólar hacia 20.40. Es la combinación de las amenazas o ya de la firma de la disposición por Trump para imponer los aranceles y el menor premio, el menor atractivo a los inversionistas internacionales. Esa mezcla ha producido el rebote del dólar desde el 19.95 en el que estaba hace 2 semanas, Charlie. Pero fíjate que con todo eso, en el caso de México en particular, hay que hacer el paréntesis de que el gobierno de Estados Unidos, Trump, en su decreto dijo que los aranceles aplicarían solo a las partes o a los componentes de los automóviles que no estén fabricados en Estados Unidos. Sabemos que, bueno, un automóvil, por eso le llamamos armadoras, un automóvil se configura con distintos componentes. No es propiamente una fabricación, es un ensamblaje de diferentes piezas y muchas de esas piezas vienen
originales de los Estados Unidos y se ponen aquí junto con los otros componentes para armar cada una de las unidades. Entonces habría que hacer una depuración de a cuáles piezas del producto terminado se le van a aplicar los dichosos aranceles y a cuáles. Pero en fin, mientras eso se define, la presidenta Sheinbaum nos tiene en compás de espera. Ya nos dijo que el día 3 de abril va a dar una respuesta concreta y bueno, así como Trump amenaza y dice que ahí van o impone, así Sheinbaum nos ha traído, luego les digo, y todavía no conocemos nada de sus planes A, B, C y D. En fin, lo que sí es claro es que Canadá sigue replicando, la Unión Europea sigue replicando y Trump sigue diciendo que en la medida que la Unión Europea y Canadá apliquen tarifas recíprocas, él va a duplicar lo que aquellos hagan. En fin, el cuento de nunca acabar. Con todo eso, en el mercado cambiario, el dólar canadiense se ha mantenido en esta semana alrededor de 1.40, debajo del 1.47 al que subió en febrero y evidentemente siguen los vaivenes, los altos ocasionales. Pero ese 1.40 es la cotización que el dólar canadiense tenía respecto del dólar al cierre de 2024. Y el dólar no deja de tender a la baja contra las principales monedas del mundo, incluyendo contra el peso mexicano, pese a este rebote a 20.40. El dólar ha perdido en lo que va de 2025, Charlie, amigos, 3 por punto contra la libra, 4% contra el euro, 4,5% contra el yen, 1% contra el dólar australiano, 2% contra el franco suizo y entre 1,3% contra el peso mexicano, a pesar del alza a 20.40. No olvidemos eso. En 2025, el dólar está por abajo del precio en el que cerró en 2024, Xavi y a mí. El dólar peso al volver a 20.30, 20.40, se coloca, digamos, en la línea baja del rango en el que ha oscilado de noviembre a la fecha. La aceleración fuerte del dólar fue a raíz de que Donald Trump se perfiló ya como el candidato ganador, se decretó su victoria y por eso vimos el último tramo de alza. Bueno, y en ese tramo de noviembre a la fecha ha oscilado en un margen superior de entre 20.75, 20.85. Estamos, digamos, poco más arriba del piso de 20.30, pero está el tipo de cambio, digamos que en la franja inferior de ese margen entre 20.20, 20.30 y 20.75, 20.85. Y bueno, con todo eso, la Bolsa Mexicana de Valores, mientras Wall Street, las bolsas europeas y las bolsas asiáticas se desplomaban, la Bolsa Mexicana de Valores ayer volvió a superar las 53,000 unidades. Hoy se mantenía todavía ahí sobre 53,100, 53,200 hasta antes de entrar a nuestra charla. Eso habla de que el recorte de tasas de Banxico sigue beneficiando a la inversión de riesgo. Sigue habiendo preferencia, sigue saliendo dinero de renta fija para llevarlo a la renta variable con la expectativa de ganar más, ya no digamos del 9% de hoy, sino del 8 o del 7% que se espera para la segunda mitad del año, Carly. Y además del cruzamiento de oro al que nos referimos la semana pasada, que está dibujando el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, estuve revisando en estos días y me encuentro con más elementos, con más indicadores que sugieren que sí, que el IPC va a continuar subiendo, que podría superar la línea máxima de 54,000 unidades que alcanzó por allá de febrero y que eventualmente rozaría o se acercaría a su máximo de 57,000 puntos, Charlie. O sea que hay contrastes, hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas que pese a todo, como el tipo de cambio, no están tan mal, Tario. Así es, amigos, pues aquí están los impactos. Ya era justo que la bolsa, el IPC, la bolsa mexicana, tuviera
una recuperación porque hemos estado viendo o habíamos estado viendo máximos, pero solamente de índices de Estados Unidos, amigos. Recuerden, el S&P 500, incluso el Dow Jones, que resucitó a raíz de la candidatura de Trump, empezó a tomar fuerza el Dow Jones, que estaba un poco olvidado. Y bueno, el Nasdaq, obviamente, las tecnológicas, pues han estado muy fuertes. Entonces, el dólar y la bolsa así se han comportado, así ha influido pues todo el tema, ¿no? De los aranceles, el mal dato del PCE, que ya lo dijiste hace un momento, es el favorito de el Chair Powell, y esperemos que no nos salga con una sorpresa en Banxico. Pues no sé tú cómo viste la reunión, Arthur, pero yo los veo como que pues andan ahí tranquilos. No sé si sea, como dicen en mi pueblo, una calma chicha, pero yo pensé que iba a estar un poco más difícil la reunión. Parece que trascendió sin mayores contratiempos, como hace algunas reuniones, ¿te acuerdas? Que hablaban de unos personajes, no me acuerdo del término, disidentes era el término que usaba, pero ya eso ya pasó y ahora parece que hay una armonía total, inactividad. No, Arthur, entonces, pues ya ven, amigos, los temas que nos habían preguntado. Obviamente el de las armaduras era obligado. Arthur, la inflación, el PCE, el tipo de cambio y la bolsa, cómo fueron impactados, ya nos explicaste. Y no sé, para cerrar la charla en esta última sección, ¿qué vamos a comentar? ¿Qué te gusta? Pues esto del Banco de México, Charlie, que como dices, sin sorpresa, se esperaba la reducción de 50 puntos base. El mismo Banco Central, nuestro Banco Central, ya lo había anunciado. Ya en un año, Charlie, amigos, la disminución podría parecer sustanciosa. Hace un año la tasa estaba en 11.25, ahora está en 9. Podría parecer sustanciosa, pero la verdad es que es pequeña todavía si tomamos en cuenta lo que han hecho los otros bancos centrales de América Latina y la propia Reserva Federal, de acuerdo al diferencial que hay entre la tasa y la inflación. El comunicado de Banco de México me deja algunas cosas que podrían ser dignas de crítica y dignas de estudio. Dice en uno de sus párrafos que las expectativas de la economía mundial, no solo la de México, atención con esto porque es muy relevante, que las expectativas son poco halagüeñas. Textualmente establece, las perspectivas de crecimiento para la actividad económica global se revisaron a la baja, incluyendo las de la economía estadounidense. Es decir, que ya no es el mal augurio solamente sobre la economía mexicana. Reconoce Banxico que hay un impacto global o que habría un impacto global por los dichosos aranceles. Sobre el tipo de cambio reconoce, Charlie, lo que hemos estado hablando aquí cada viernes para todos nuestros amigos, que no es otra cosa que datos duros, eso hay que decirlo, ¿verdad? Dice el comunicado, el peso mexicano presentó cierta apreciación, si bien operó en un rango amplio. Eso es lo que hemos estado diciendo. Apreciación. Ojo también con esa frase del Banco de apreciación. Ahora, lo que más podría yo criticar y a lo que me refiero con caso de estudio, el que dice Charlie. También atención con esto. La inflación general permaneció en niveles no observados desde 2021. Niveles no observados desde 2021. 4 años. En 2021, con la inflación similar a lo que tenemos ahora, Charlie y amigos, Banco de México mantenía la tasa de referencia entre 4 y 4.75. La mitad de lo que lo tiene ahora. Entre 4 y 4.75 versus el 9% de hoy, con la inflación similar a la de aquel entonces. Y luego dice el comunicado, más atención todavía con esto, Charlie. Acá está. La inflación subyacente se situó en 3.56, nivel ligeramente abajo de su valor promedio entre 2003 y 2019. La inflación subyacente está por abajo del nivel promedio en 16 años, entre 2003 y 2019. Repito eso, Charlie, para que le quede muy claro a nuestros amigos. Abajo del promedio observado entre 2003 y 2019.
En ese periodo, Charlie, amigo, es una ya interpretación personal. Bueno, datos duros. En ese periodo, la tasa de referencia de Banxico no pasaba de 5%. 5% con inflación subyacente en 3,56. Ahora está más abajo, Charlie. En diciembre de 2008, por dar un dato duro, para ejemplificarlo con un dato duro, la inflación era del 6,53, diciembre de 2008, lo doble de lo que es ahora. Banxico mantenía la tasa en ese entonces en 8,25. ¿Cómo hay que interpretarlo? Diciembre 2008, inflación 6,53, tasa de Banxico 8,25. De ahí, a partir de ese nivel, Banxico bajó la tasa al 4,5%, mientras la inflación caía a 4,89. O sea, la tasa de referencia llegó a ser inferior a la tasa de la inflación. En pocas palabras, con una inflación superior hasta por lo doble de la que tenemos ahora, Banxico dejó en aquel entonces la tasa de referencia a la mitad del nivel actual. Esa es mi crítica, Charlie. Y a mediados de 2014, cuando la inflación era de 3,75, Banxico tenía la tasa de referencia en 3%. 3%. Una tercera parte de lo que la tiene ahora, Charlie. Es decir, con una inflación superior a la que tenemos hoy, Banxico tenía la tasa en 3%. Así que, creo yo, Charlie, así como Banxico refiere esos datos que se observaron entre 2003 y 2019, bien podría referir también lo que la propia institución estaba haciendo, cómo estaba actuando, que nos dé un poco más de contexto y que nos explique por qué ahora actúa de manera diferente, por qué mantiene todavía esta política dura, claramente restrictiva, cuando lo que requiere la economía, tanto por la simple baja de la inflación como por la combinación con la baja, el bajón que el mismo Banco Central anticipa por la imposición de aranceles, pues merecería otro tipo de política monetaria, otro tipo de actuación, Charlie. Es lo que hay que seguirle criticando al Banco de México. Lo que sí, bueno, es que en el comunicado nos dice que en las siguientes reuniones va a considerar una baja de la tasa de referencia en proporciones similares. Por eso digo que en las reuniones que quedan, en la reunión de mayo, en la reunión de junio, antes de la mitad del año, la tasa va a ser del 8%. Si consideramos que va a bajar otros 50 puntos en mayo y otros de junio, bueno, llegaremos a julio con tasas del 8%, Charlie, que no serán suficientes para impulsar o tratar de impulsar, de mover el aparato económico. Eso hay que seguirle insistiendo, recalcando, criticando al Banco de México, Charlie. Sí, claro, lo que hemos estado diciendo, con tasas bajas de libres de riesgo, tasas gubernamentales, pues ya no se vuelve atractivo para la gente tener su dinero ahí. Lo natural sería, Arthur, amigos, mover los dineros pues al sector de bolsa, ¿no? Al sector con más productivo. Pero si el sector productivo sigue amarrado porque pues no se va a endeudar a tasas del 12, 15 o hasta 20%, pues hay ahí una contradicción fuerte en su actuar, como bien comentas, ¿no? Pero bueno, creo que esto pues fue generado por copiarle, ¿no?, la estrategia de Estados Unidos de subir consistentemente la tasa, solo que pues ellos llegaron al 5 y nosotros llegamos al 11 y cachito. Entonces pues regresar a niveles así va a estar difícil, aún con los rebajones de 50, ¿no? Como anticipas, estaríamos iniciando el segundo semestre del 2025 en 8% y todavía es un camino largo, todavía suena difícil. Entonces vamos a ver qué explicación nos da, porque tienes razón, aunque la administración haya cambiado, pues se entiende que es un organismo autónomo y debería tener pues al menos cierta consistencia, Arthur. Yo no estoy diciendo que actúe igual, pero ante estímulos similares debería actuar de forma similar y está actuando de forma totalmente contraria, amigos. Un absurdo, ¿no crees, Arthur? Si tu agenda te lo permite, Arthur, por aquí nos veremos con los amigos, ¿te parece? Claro que sí, será un gusto como siempre, Charlie. Gracias. Adiós, amigos. Hasta luego.
Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.